Buenos días, mi nombre es Diana Carolina Vázquez, hago parte del Departamento de Mercadeo para Grant Thornton, Colombia, y es muy grato para nosotros compartir en el día de hoy con ustedes esta charla de régimen simple de tributación e impuesto diferido. Los objetivos para esta charla son conocer las generalidades del régimen simple de tributación según la Ley 1943 de 2018, entender su reglamentación a través del decreto 1468 de agosto de 2019, el régimen simple de tributación y su reconocimiento en las NIF y el impuesto diferido. Este evento está organizado por la firma Grant Thornton. Grant Thornton es una de las firmas líderes en la prestación de servicios de auditoría y revisoría fiscal, impuestos, consultoría y outsourcing contable y de negocios en Colombia. Ayudamos a las organizaciones dinámicas a liberar su potencial de crecimiento, brindándoles asesoramiento significativo y con visión de futuro. Grant Thornton es una organización de carácter mundial con presencia en 130 países con más de 42,000 profesionales. En Colombia contamos con oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. El día de hoy nos acompañan Edwin Saúl Castañeda, gerente de impuestos y precios de transferencias de Grant Thornton, contador público graduado en la Universidad Nacional de Colombia y especialista en gestión tributaria de la Universidad Libre de Colombia, diplomados en NIF plenas del INSP y en precios de transferencia con el CIAT, bueno, y entre otros. Con más de 15 años de experiencia en materia tributaria, precios de transferencia y contable en diferentes compañías. También nos acompaña Boris René Cárdenas, él es supervisor del área IFRS de Grant Thornton, Colombia, contador público de la Universidad Surcolombiana, especialista en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana, galardonado con la Orden al Mérito Académico Javeriano, certificado en normas internacionales de información financiera, ICAEWO, certificado en presentación de información financiera internacional, ACA. También es docente universitario de posgrado en la Universidad Mariana de Pasto y diplomaturas de la Universidad Sergio Arboleda y FRS Masters y diversas universidades en Colombia. Es conferencista empresarial de temas relacionados con NIF. En este momento le damos inicio a nuestra agenda en el día de hoy. Vamos a contar con temas de normatividad vigente, generalidades, quienes pueden optar, sujetos pasivos, quienes no pueden optar, hechos generados, grupos y tarifas, decreto reglamentario 1468 de 2019, registro electrónico simple 2593 y NIF en impuesto diferido. Vamos a darle la bienvenida al señor Edwin Saúl Castañeda. Les recuerdo que el chat se encuentra abierto para que empiecen y nos hagan llegar sus preguntas. Al final las vamos a responder. Muchas gracias. Bien, le damos nuevamente la bienvenida a cada uno de nuestros colegas, administradores, todas las personas que están participando de esta charla, precisamente que, pues si ustedes están allí acompañándonos es porque el tema del régimen simple de tributación les interesa. Precisamente queremos decirles y compartirle a cada uno de ustedes que, pues, de simple, pues la palabra se quedó corta porque es algo complejo también. Leyendo el decreto reglamentario que el 13 de agosto publicó precisamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quedan todavía muchas dudas e inquietudes al respecto de cómo se debe tener en cuenta el manejo del régimen simple. Por eso, en este tiempo que les vamos a acompañar, vamos a hacer precisión, más que todo, en las obligaciones que son cercanas, como son el recibo electrónico y lo que es el tema de la declaración anual. El decreto hace mención al respecto, pero efectivamente no hay un formulario, no hay un proyecto de formulario. Entonces, quedaremos atentos para poder desarrollar
otra charla, precisamente antes de que se surja esta obligación de la declaración anual del simple, les vamos a invitar para que nos acompañen. Así que en estos minutos vamos a desarrollar lo que más podamos del decreto respecto a las obligaciones inmediatas del régimen simple de tributación. Esta imagen es la que precisamente la autoridad tributaria en Colombia ha estado divulgando en sus medios y hace mención al régimen simple de tributación, en su abreviatura RST, o también se le conoce como simple, como para hacer de una forma más dinámica y recordar el término simple para todas estas cuestiones. Y los tres objetivos principales con los cuales la autoridad tributaria ha querido dimensionar esta nueva forma de contribuir al país es reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria e impulsar la formalización. El objetivo de este régimen simple de tributación nace precisamente de la normatividad que está vigente, es la ley 1943. La ley 1943 del 2018, ustedes conocen como la ley del financiamiento, busca, digamos, ayudar o contribuye a la optimización fiscal, pero también en su gran impacto a las personas naturales, precisamente en la renta progresiva, busca recaudo, que es ley de financiamiento, y tiene sus detractores, tiene sus defensores, y recordemos que actualmente hay demandas precisamente contra esta ley. Ya se pronunció la página de la DIAN, comentaban sobre el tema de la constitucionalidad del régimen simple de tributación y hacen mención que para efectos de ello sí cumple con todos los requisitos para que se tenga en cuenta este régimen simple de tributación, pero de todas formas toda la ley como tal, por ciertos vicios de forma, en este momento hay un limbo en si efectivamente es legal o no. Pero vamos a entrarnos precisamente en el régimen simple de tributación porque es el que le ha estado dando fuerza el gobierno y especialmente la DIAN. El estatuto tributario incluye desde el artículo 903 al 916 todo lo que tiene que ver con el régimen simple de tributación. Así que ese es nuestro marco que debemos contemplar para efectos de entender a qué estoy obligado en materia del régimen simple de tributación. Y adicional a ello, pues entonces surge el decreto 1468 del 13 de agosto del 2019. Ahora, ¿qué sucede? La ley 1943 había señalado un tiempo para que precisamente las personas naturales, las personas jurídicas que deseaban inscribirse en el régimen simple de tributación, dieron un plazo para que el 31 de julio lo, pudieran optar por este régimen, pero el decreto reglamentario sale el 13 de agosto del 2019. Ahora, este decreto, consideramos en la revisión que se le da, se queda corto en algunas cuestiones y es precisamente por eso es que aquí hacemos mención de la doctrina de la DIAN, solo algunos conceptos, oficios que la DIAN ha publicado, pero hay muchos más que nos estamos encontrando por las inquietudes, las dudas que están surgiendo con el régimen simple de tributación. Son muchas las dudas y leyendo y estudiando el decreto 1468 todavía quedan dudas en el tema específicamente formal, porque la obligación sustancial que es precisamente el pago, pues se puede de pronto comprender un poco más fácil, pero de todas formas las obligaciones formales queda algo complejo. ¿Por qué? Porque sale el decreto en agosto y como las personas jurídicas existentes y personas naturales podían optar por este régimen simple de tributación, ahora este decreto 1468 da un plazo adicional del 16 de septiembre, es decir, el próximo lunes. Todavía las personas naturales, las personas jurídicas que desean clasificarse en el régimen simple de tributación están a tiempo de hacerlo, pero precisamente Grant Thornton quiere compartirles los comentarios del análisis que se ha elaborado y ustedes evaluar de forma concienzuda si deben hacerlo ya, si deben postergarlo, porque sí es importante verificar los pros y los contras
en caso de clasificarse al régimen simple de tributación. La DIAN ha publicado algunos conceptos como contratos laborales con socios o administradores sobre el tema del tratamiento de dividendos. El solo hecho de optar en el régimen simple de tributación no convierte al contribuyente en responsable de IVA, porque si no cumplen los umbrales pues del artículo 437 del Estatuto Tributario, pues no requieren que sean responsables del IVA. Y otras preguntas, por ejemplo, como pensionados, que uno se hace la pregunta. En un concepto de la DIAN señalan que como los pensionados pueden optar por el régimen simple de tributación, porque dentro de los sujetos que pueden optar y los que no pueden optar, no queda, digamos, los pensionados excluidos. La pregunta que uno se hace, y entonces, ¿cómo va a declarar el pensionado sus ingresos como pensiones? No deja claro el tema, porque en la declaración anual todavía no hay un proyecto, vuelvo y hago mención, no hay un proyecto aún sobre la declaración anual del simple. Solo actualmente, y los vamos a compartir en esta charla, es una imagen del proyecto del recibo electrónico del simple, que es bimestral. Entonces, empiezan a haber todavía cuestiones, inquietudes al respecto. Y yo sé que a ustedes les va a surgir todavía inquietudes, pero queremos tratar de aterrizarlo. Entonces, las generalidades del régimen simple de tributación es que este es una sustitución, especialmente es una sustitución del impuesto, sustituye el impuesto sobre la renta. Es decir, que quedamos con el régimen ordinario del impuesto sobre la renta, quedan los del régimen especial, todo lo que son entidades sin ánimo de lucro, y quedaría este nuevo régimen, el régimen simple de tributación. Entonces, dentro de las generalidades de esta nueva forma de contribuir es declararlo anualmente y se paga con anticipos bimestrales. Ahora, ¿qué es lo que de pronto los que abogan por este tipo de tributación? Es que su base parte es de los ingresos como tal, de los ingresos brutos. Entonces, como que ayuda a que el tema de la deducción de costos y deducciones, este tema que a veces es tan complejo, parte de una simplicidad. Usted tribute sobre el ingreso bruto, pero ahí también viene el análisis juicioso y la planeación tributaria para efectos de verificar si le beneficia o no, porque al tributar sobre el ingreso bruto, usted tiene que entrar a dimensionar si efectivamente el componente de costos y gastos es importante para una depuración fiscal, dado que si el componente de costos y gastos es importante, es más, si es una entidad que efectivamente tiene pérdidas fiscales, pues ahí hay un tema que vamos a analizar precisamente con nuestro experto en NID, Boris, respecto a cómo se debe tener en cuenta el tema de las pérdidas fiscales y el reconocimiento en la contabilidad, porque sí es importante analizarlo. Este régimen busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones, pero como hago mención, al leer el decreto y los conceptos, eso de simple a veces también se torna complejo, porque la interpretación de la norma da a veces otras cosas para decir. Es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque cada persona natural, dependiendo de si cumplen o no, y ahorita vamos a ver el umbral para estar dentro del régimen simple de tributación, usted decide cada año, hasta el 31 de enero de cada año, decide si va a ser del régimen ordinario o si va a ser del régimen simple, el régimen simple de tributación. Usted es el que decide dependiendo precisamente de si le conviene o no, porque es como casi un tema de verificar y hacer una planeación tributaria cada año, si el próximo año me conviene estar en el régimen ordinario o si me conviene estar en el régimen simple de tributación. Además de esto, la DIAN de oficio va a inscribir a muchas personas probablemente que consideran dentro de la información exógena que ellos reciben y que el decreto 1468, les hago mención, casi que partiendo al final de lo que dice el decreto, y pues hago mención, el decreto 1468 tiene 92 páginas. Entonces vuelvo y hago mención de que el simple no es tan simple porque tiene 92 páginas y hay que volver a leer y releer para que, digamos, la tributación quede clara. Pero hago mención de que en los últimos artículos de este decreto, la DIAN, la Autoridad Tributaria Nacional, le exige a los municipios información antes del 31 de diciembre del presente año que le deben suministrar información como la siguiente para que ustedes tengan en cuenta.
¿Quiénes tienen la obligación de declarar el impuesto de industria y comercio y que no lo hayan hecho? ¿A quiénes sanciona cada municipio? Quienes, habiendo presentado la liquidación privada de impuesto de industria y comercio, tuvo que hacer correcciones, quienes tienen sanciones, quienes solicitaron devoluciones en materia de impuesto de industria y comercio. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque el régimen simple de tributación, como vamos a verlo a continuación, compone o integra los siguientes impuestos. Los impuestos que compone son el impuesto nacional al consumo, que es a cargo de los responsables que prestan servicios de expendio de comidas y bebidas, el impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros y la sobretasa bomberil en los distritos donde está establecido, los municipios donde precisamente opera esta sobretasa bomberil, el impuesto sobre las ventas o el IVA, y que también integra los aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleado. Tener en cuenta ello, porque el sistema general de pensiones, lo que hace el régimen simple de tributación es tratar de amarrar el tema de la seguridad social. Y ustedes y yo sabemos que actualmente la tributación en Colombia, digamos en las personas naturales, se hace por medio de la renta cedular. Y esa renta cedular, con la ley 1819 del 2016, entra a operar de una forma que cada ingreso precisamente es como una cesta y cada ingreso tiene su depuración. Y recordemos que ahí viene un tema de ingresos no constitutivos en los cuales está la salud obligatoria y la pensión obligatoria. Por lo tanto, al incluir los aportes al sistema general de pensiones a cargo del empleador, lo que se está es verificando el cumplimiento de estos temas de parafiscalidad y que tienen toda con una connotación tributaria también, porque estos formularios que se presentan mensualmente se consideran como si fueran una declaración y tienen todo el tema de sancionatorio y de intereses moratorios. ¿Qué debemos tener en cuenta respecto entonces? Que el impuesto como tal y los aportes que entregan al régimen simple de tributación y especialmente el sistema general de pensiones debe estar causado estas pensiones en el mismo periodo grabable, deben haber sido pagadas efectivamente y deben ser trabajadores que tienen vínculo laboral. ¿Listo? Y que no esté operando temas de sanciones e intereses para tomarlo como tal. O sea, si usted pagó una planilla y tiene intereses o sanciones, esas sanciones e intereses no hacen parte de la porción que se puede tomar como una, digamos que en principio es una deducción en el reconocimiento del impuesto simple neto. ¿Qué impuestos incorpora entonces la tarifa? Y ahorita vamos a ver las tarifas. Entonces está precisamente dentro de estas generalidades que incluye el simple, que lo vamos a asimilar como si sustituyera el impuesto sobre la renta. El simple sustituye el impuesto sobre la renta, incluye el impuesto sobre las ventas. ¿Para quiénes? El artículo 908, en su numeral 1, clasifica todos los que son precisamente las entidades las personas naturales, que se dedican a lo que son el microcomercio o los mercados pequeños. Dice la norma precisamente, voy a adelantar un poquito aquí para hacer mención de este grupo, para que lo tengamos en cuenta. El 908, tiendas pequeñas, mini mercados, macromercados y peluquerías. Estas, cuando no es responsable de impuestos sobre las ventas porque no supera los umbrales, las personas naturales entonces precisamente deben estar incluidas como dentro del impuesto del IVA. Entonces acá este impuesto incorpora el IVA. O sea, esa persona que no es responsable, que tiene su micromercado y que no es responsable del IVA porque no supera los umbrales, está incluido dentro de la declaración anual que va a presentar. Y incluye entonces dentro de la tarifa el impuesto de industria y comercio, el de avisos y tableros y la sobretasa bomberil donde está establecida en los distritos y municipios. Estos son los tres que están incluidos en esa tarifa. Así que el impuesto al consumo no está incluido allí y tampoco está el IVA de aquellos que son responsables del IVA. Tienen que precisamente declarar anualmente el IVA y en los recibos electrónicos bimestrales se debe pagar ese IVA que se está, digamos, recaudando cuando se generan las ventas. ¿Qué debemos tener en cuenta también respecto a la depuración
es que el descuento que se va a tomar no puede exceder el valor del anticipo bimestral respecto al ICA. Porque lo que busca este régimen es que el ICA en industria y comercio se pague efectivamente porque ese ICA se va a trasladar a los municipios. Entonces, el ICA como tal, dentro del recibo electrónico simple, debe quedar la porción a pagar. Debe quedar la porción a pagar porque esa no se puede descontar ni con el descuento de las pensiones, ni tampoco con otro descuento que es cuando se hacen pagos electrónicos. La DIAN ya había comentado, puede registrar de manera oficiosa y dentro del régimen simple ahí también pueden acogerse a la exoneración de aportes para fiscales del artículo 114 raya 1 del Estatuto Tributario. Es decir, que una persona natural, una persona jurídica que se acogió al simple, si tienen empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, no tiene que pagar el SENA ni pagar ICBF y la porción de la salud, porque son exonerados de los aportes para fiscales y cumplen con ese requisito de los empleados que tienen contratados. Y como les hacía mención, el registro del simple va hasta el 31 de enero de cada año. Tengo para optar cada año para el simple, así que tengo que hacer mi planeación al cierre de 31 de diciembre y verificar antes del 31 de enero si voy a ir al régimen simple o al régimen ordinario. Solamente por este año va hasta el 16 de septiembre, porque lo amplió el decreto, vía decreto, porque la ley tenía otra fecha. ¿Qué otros beneficios que podría verse en el simple? No están obligados a que les practiquen retefuente. Esto, digamos, ayuda al flujo de caja de las pequeñas empresas, porque el régimen simple de tributación está, acoge más que todo a aquellos microempresas, o sea, las pequeñas, medianas empresas, las personas naturales que no superen 80.000 VTs de ingresos al año. Entonces, el que no practica en rete fuente le ayuda y le beneficia probablemente en el flujo de caja. Ese es un tema que también tiene que dimensionar cada uno de ustedes en su análisis, si conviene, si no le conviene, si era preferible que le hicieran rete fuente, dependiendo de los ingresos, dependiendo del componente de costos y gastos. Digamos que en los análisis que se han desarrollado, una empresa que tiene un buen componente de costos y gastos, probablemente su tasa efectiva de tributación es mejor en el régimen ordinario que en un régimen simple de tributación. Y no están obligados a que les practiquen retenciones de ICA. Lo único que deberían practicarles es rete IVA. O sea, cuando yo le vendo a un cliente, ese cliente lo único que me debe practicar es retención de IVA, no más. Entonces, ¿cómo lo puedo sustentar? Tengo que mostrarle el RUT y demostrarle que tengo la clasificación dentro del régimen simple de tributación. Adicional a ello, el que está en el régimen simple de tributación desde el momento en que opta, no está obligado a practicar retenciones en la fuente. Ya no tiene que practicar y el decreto reglamentario aclara porque había la duda, ¿será solo retefuente en renta? ¿Será retefuente en cuál? No, todas las retenciones que están dentro del componente de la tarifa, o sea, retenciones de ICA, retenciones en renta, no debe practicar solamente, y ni retenciones en IVA, solamente la retención en la fuente por ingresos laborales. Es lo único. Si tengo un empleado y tengo que hacer retención en la fuente, es lo único que yo debo hacer. Retención en la fuente, si estoy en el simple, por ingresos laborales. No están obligados a practicar autorretenciones de sus ingresos, tampoco. Y señala un beneficio. Es un crédito o descuento, porque aquí lo que está buscando el régimen simple de tributación, y hago mención, es una, porque dentro de las obligaciones está la factura electrónica. Y lo otro es que lo que busca por medio del régimen simple de tributación es que todo pase por el sistema financiero. Entonces, acá hacen mención precisamente de un crédito o descuento por pagos con tarjetas de crédito o débito, o en el decreto hacen, eso lo decía la ley, pero en el decreto hace mención también de cualquier mecanismo de pago electrónico. Hay un descuento, un crédito que va a ser certificado por la entidad financiera del 0.5% del ingreso, como motivando para que las transacciones que se hagan por ese medio sean, digamos, la gran mayoría. Para efectos, ustedes entenderán que son los cruces que precisamente la autoridad tributaria, por medio de las entidades financieras, van a verificar cuáles son los ingresos que pasan por ese sistema.
Y otro de los beneficios es que no están obligados a renta presuntiva. Aunque con la ley 1943 el porcentaje de renta presuntiva se disminuye de forma importante y gradualmente, que se espera que se mantengan esas condiciones, porque como lo sabemos, el tema de la inseguridad en materia jurídica en Colombia, en materia tributaria, es que cada 2 años hay una reforma tributaria, cambios que esos cambios hacen precisamente que se modifiquen las reglas del juego en la planeación tributaria. Entonces, aquí están señalando que no están obligados a renta presuntiva los que pertenecen al régimen simple de tributación, así que ya sobre el patrimonio no va a tributar, su tributación va a ser sobre los ingresos. Y ahí surgen algunas cuestiones, precisamente analizando con el experto en NIF, con Boris, analizamos esos temas en donde pueden surgir ingresos que usted va a tributar en algún momento, pero probablemente la inquietud que nos surgiera y cuando un cliente no paga, ¿qué sucede ahí? Porque, digamos, la condición ahí es el reconocimiento contable de ese no pago de esa factura. Ahora, ¿quiénes pueden optar? Las personas naturales que desarrollen su actividad con criterio empresarial. Entonces, tener en cuenta que toda persona natural, aunque no sea comerciante, presta un servicio, es agricultor, ganadero, pero tiene que cumplir la condición de que es residente en Colombia. Y pueden ser también personas naturales extranjeras, pero que sean residentes en Colombia, pueden optar precisamente por el régimen simple de tributación. No optan las personas que tienen un contrato laboral. Si yo tengo ingresos con contratos laborales, tengo que seguir en el régimen ordinario, declarando en el formulario 210. Precisamente estamos actualmente en vencimientos y plazos de la renta para esta época. ¿Quiénes pueden optar como personas jurídicas? Quienes son de naturaleza societaria, cuyos socios o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Solo pueden optar esas personas jurídicas. Entonces, la SAS, precisamente esa entidad limitada que sus socios son personas naturales, nacionales o extranjeras, pueden optar y que cumplan el siguiente umbral. Sus ingresos deben ser inferiores a 80.000 VTs. Para el año 2018 son 2.652 millones de pesos y para el año 2019 2.741 millones de pesos. O sea, que aquí tenemos que tener en cuenta que si es una empresa, si alguien va a constituir una SAS, una persona natural constituye una SAS este año y estima que sus ingresos en el año 2019, desde que se constituyó, no van a superar a 2.741 millones, entonces puede entrar dentro del régimen simple de tributación, previo análisis si le conviene o no. Recuerden que una empresa en su primer año, pues es probable que los costos y gastos son más fuertes. En el startup, cuando comienza una empresa, pues los costos y gastos pueden ser importantes y aquí recuerden que el régimen simple de tributación precisamente va a tributar sobre el ingreso, pero si estiman que lo que va a tener es una pérdida, pues es verificar y dimensionar al respecto. Y 2.652 millones para el año 2018, yo debo pararme, mirar, si tenía 2.652 millones, entonces, si ya tenía constituida una compañía que cumple los requisitos que ya arriba mencioné, entonces puedo optar por el régimen simple de tributación o la persona natural que no superó estos ingresos también puede optar, pero que no tenga un contrato laboral. Y aquí hacemos mención de la responsabilidad que debe uno incluir allí, la responsabilidad 47. La responsabilidad 47, tener firma electrónica y factura electrónica, precisamente es de las obligaciones que entran para el régimen simple de tributación. Los sujetos pasivos que nos señala el artículo 905 del Estatuto Tributario, ya hicimos mención, son las personas naturales, los 80.000 VTs, y tener en cuenta cuando son socios o personas naturales que tienen varias empresas, una persona que no tiene un contrato laboral, pero es socio de varias empresas o participa en varias sociedades y esas empresas, él es el socio precisamente, es una persona natural que cumple con la condición de ser residente en Colombia, fiscal. Entonces, lo que debe hacer es verificar sus ingresos brutos, los ingresos brutos consolidados y la participación que tengo sobre esas compañías. Entonces, si yo tengo el 100% de participación en una SAS, entonces yo debo sumar el ingreso total que tuvo la SAS para verificar si yo puedo pertenecer o no.
Si tengo varias sociedades, entonces sumo la proporción que tengo sobre esos ingresos brutos que tiene cada una de las sociedades y verificar si superan las 80.000 VTs o no. Ahora, tener en cuenta lo siguiente, es probable que ya en materia contable es que tenemos el grupo 3, que son las microempresas, y es probable que el umbral son 6.000 salarios mínimos, en su momento estaba estipulado, pero digamos que en principio cualquiera que es microempresa del grupo 3 en materia contable va a ser precisamente del régimen simple de tributación si se quieren acoger a él. Y lo mismo señala es si una persona natural tiene una participación superior al 10% en una sociedad que no es SAS, en una sociedad no inscrita en el régimen simple tributario, perdón, los límites máximos de esos ingresos se realizan de forma consolidada, pero quienes tengan una participación superior al 10 son los que tienen que hacer ese análisis. Y hay una que siempre ha quedado la duda es pero lo hace mención la ley en el artículo 905 los socios que son gerentes. Entonces yo soy socio de una sociedad precisamente, pero además de eso, yo soy gerente o administrador de otras empresas. Entonces lo que señala la norma es que debo tomar los ingresos brutos y consolidados y verificar si superan las 80.000 VTs. Así no sea socio de esa compañía que usted es administrador o gerente. El tema es por lo que se está buscando lo que busca la autoridad tributaria es evitar de pronto el mal uso de esta figura, probablemente, o el abuso en materia tributaria. Y adicional a ello, entonces, estar al día la persona natural o jurídica en sus obligaciones naturales, nacionales, departamentales, municipales, con pagos del tema de seguridad social. Bien, quienes no pueden optar rápidamente, las personas naturales residentes en el extranjero no, personas jurídicas extranjeras o cuyas accionistas sean otras sociedades o entidades nacionales extranjeras no, empleados, como ya hice mención, establecimientos permanentes no van, entidades sin ánimo de lucro no pueden pertenecer, grupos empresariales no, sociedades que sean accionistas no pueden ser régimen simple de tributación y que se dediquen a las siguientes actividades económicas no pueden optar por pertenecer al régimen simple de tributación entidades financieras, por ejemplo, no pueden pertenecer de microcrédito, gestión de activos, de recompras de cartera, de factoring, reestructuración de créditos, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica, fabricación, importación o comercialización de automóviles, importación de combustible, producción y comercialización de armas de fuego, no pueden pertenecer. ¿Listo? Y también las sociedades cuyos socios o administradores tengan contrato laboral con otra sociedad que sea contratante de la primera. Entonces, aquí lo que están evitando con esta figura es la triangulación, que usted es empleado de una compañía que factura precisamente la que está en el régimen simple de tributación, pero es empleado de esa compañía a quien le factura, entonces en esa triangulación no le permiten. Y las sociedades que sean el resultado de segregación, división o escisión en los 5 años anteriores de inscripción no se permite. Así que, digamos, si se estaba pensando escindir o hacer algún proceso de estos de reestructuración empresarial, no opera sino hasta dentro de 5 años. Bien, ¿cuál es el hecho generador? El hecho generador es sencillo y es simple en este caso. Son los ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio. Y hace mención el decreto reglamentario 1468, que son los del artículo 27 y 28 del Estatuto Tributario. Entonces, recordemos que estos dos artículos, y pues en general todo lo que tiene que ver en materia del ingreso fiscal, tienen unas excepciones. En principio, lo que el artículo 27 y 28, especialmente el 28, señala es para el caso de quienes estén obligados a llevar contabilidad, es que mis ingresos fiscales son mis ingresos contables. Entonces, esos serán la base para efectos de calcular el régimen simple de tributación. No obstante, el artículo 28 tiene unas excepciones. Ustedes vuelvan y lo examinen, lo verifican, porque podría uno estar tributando en el régimen simple de tributación algunos conceptos que no deberían, como son los siguientes. Recuerden que el artículo 27 hace mención que cuando son dividendos, yo debo tributar dividendos solo y únicamente cuando están en calidad de exigibles. Entonces, ahí va a tener un tema y que Boris ya nos va a comentar precisamente del tema del impuesto diferido, porque aquí en el régimen simple de tributación no hay depuración de costos y deducciones, pero sí tengo que tener en cuenta es la estructura de cuáles ingresos son fiscales. Entonces, los dividendos, tema de venta de inmuebles.
ingresos. El venta de inmuebles, recuerden que puede ser que tenga menos de 2 años o más de 2 años, porque más de 2 años ya entraría en tema de ganancia ocasional. Y precisamente hago aclaración de ello. El régimen simple de tributación, su base de ingresos son los ingresos ordinarios y extraordinarios, pero en esos extraordinarios no está la ganancia ocasional. Tengo que tener en cuenta también que el umbral de ganancia ocasional y de ingresos no constitutivos no debo tenerlo en cuenta para las 80.000 VTs. Las 80.000 VT son ingresos ordinarios extraordinarios. Un ejemplo, un ingreso ordinario es que yo me dedico, digamos, a la actividad de servicios profesionales y probablemente yo tengo una facturación en dólares y dentro de mi contabilidad tengo una diferencia en cambio que puede ser una diferencia en cambio que todavía no ha sido realizada. Entonces, esa diferencia en cambio no realizada, entonces para efectos fiscales, cuando se realiza, va a tener impacto fiscal para el régimen simple de tributación cuando sea en ese momento. Ese se consideraría como un ingreso extraordinario dependiendo, y ya Boris de pronto nos lo va a comentar, es dependiendo del reconocimiento contable. Pero el artículo 28 nos hace otras excepciones, recuerden, temas de valor razonable. Entonces, si tengo ingresos que han sido medidos a valor razonable con cambio en resultados, esos tienen un efecto fiscal posterior. Cuando hay método de participación patrimonial, también tiene un efecto que no es fiscal inmediatamente. Entonces, tener en cuenta que eso hace mención el artículo 28 del Estatuto Tributario, hay que revisarlo para verificar cuáles son los ingresos fiscales en materia de régimen simple de tributación. Y vuelvo y aclaro, ganancia ocasional se va a declarar por aparte. Entonces, probablemente en el formulario que la autoridad tributaria, la DIAN, va a diseñar, colocarán un renglón donde dice ganancias ocasionales y eso se tributan al 10% y teniendo en cuenta también pues las reglas de exención que en el estatuto tributario hay para efectos de las ganancias ocasionales. Y los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, también estos no integran la base del simple. Tenemos que recordar que hay 4 grupos. Esos 4 grupos son donde se debe clasificar y esos 4 grupos tienen unas tarifas y esas tarifas son progresivas dependiendo de la cantidad de ingresos que tenga durante el año. Ustedes aquí les vamos a compartir en el grupo 1, pertenecen las tiendas pequeñas, los mini mercados, los macromercados y las peluquerías. Este grupo especialmente, como se le conoce al grupo 1 o al artículo, al numeral 1, este grupo como tal es el que el gobierno quiere como abarcar por el tema de formalización, porque son todas las tiendas pequeñas y lo que les están diciendo, si usted no es responsable en IVA, entonces en su declaración anual del simple, dentro de esta tarifa que les estamos mostrando acá, entonces dentro de los ingresos brutos anuales y deben hacer una declaración bimestral, que aquí les compartimos la tabla, es lo que se paga bimestralmente, entonces es como un anticipo pero la declaración va a ser anual y es una tarifa simple consolidada. Aquí observamos que hasta 6.000 VTs pagarían el 2% sobre sus ingresos brutos. Entonces tiene que pensar la persona, 6.000 VT son aproximadamente como unos 180 millones de pesos, aproximadamente 180 millones de pesos, piense eso, ingresos brutos, yo voy a pagar el 2% sobre 180 millones de pesos, son 3.600.000. Efectivamente, tengo que entrar a dimensionar si mis costos, mis gastos, digamos, una persona con ingresos de 180 millones de pesos sería una persona declarante, una persona natural que es declarante en renta porque superó la cuantía, entonces debe verificar si sus costos y que pueda demostrarlos, le conviene estar en el régimen ordinario o en el régimen simple de tributación. Y lo que busca el gobierno y ataca es el tema de la formalización precisamente de este primer grupo. Entonces es una tarifa del 2%, 2.8, 8.1 y 11.6 dependiendo, y ustedes observan que todas van hasta 80.000 VTs. Y bimestralmente entonces va a pagar, ustedes van a dividir los 6.000 VTs en 6 bimestres, pues abajo vemos la tabla bimestral, porque yo debo medirme bimestralmente cuántos ingresos tuve en el bimestre. Puede ser que en un bimestre tuve hasta 1.000 VTs, pero en otro bimestre estuve entre 1.000 y 2.500 VTs, entonces yo debo verificar bimestralmente cuáles son mis ingresos y cuál es mi tarifa sobre el ingreso bruto ordinario precisamente. Acá hay un ejemplo que la DIAN
y pues les vamos a compartir a ustedes estas presentaciones. Es un ejemplo que la DIAN publicó, mostrando como la optimización fiscal si una persona está en el régimen ordinario o si está en el régimen simple de tributación. Y pues efectivamente en el régimen simple de tributación, si el componente precisamente de costos y gastos no es tan alto, es óptimo el régimen simple de tributación. Probablemente hago, y vuelvo y reitero, si usted tiene un componente de costos y gastos totalmente soportado, lleva juiciosamente su contabilidad, pues puede demostrar todos estos costos y gastos, es posible que el régimen ordinario le sea más conveniente. Grupo 2, entonces, pertenecen las actividades comerciales al por mayor y de tal, los servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material, los electricistas van allí, los albañiles, los servicios de construcción, los talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales, incluidas las de agroindustria, miniindustria y microindustria, actividades de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los siguientes numerales. Entonces, aquí el tema es que este grupo va del 1.8 al 5.4 en las mismas condiciones. Entonces, si vemos el anterior, va del 2 al 11.6 el grupo 1, del 2 al 11.6. El grupo 2, que son servicios en general, sería 1.8 al 5.4 y acá estamos hablando de los servicios en donde no se requiere el tema del intelectual. El grupo 3 son los servicios profesionales. Grupo 3, servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material. Estos van desde una tarifa del 4.9 al 8.5. Entonces aquí pues, hago un ejemplo para que ustedes en su mente piensen cómo sería el tema de un servicio profesional. Digamos, lo aterrizo para el caso precisamente de nosotros, contadores o las personas que prestamos servicios profesionales, un abogado, o quien tiene una SAS constituida y el socio es una persona natural, efectivamente que cumple las condiciones. Si pensamos en una SAS le harían una retención en la fuente del 11%, ¿cierto? Le harían por honorarios. El 11%, digamos que una compañía de estas que tiene ingresos de 100 millones de pesos, tiene un componente de costo mínimo, es probable que el régimen simple de tributación le convenga. Ahí tiene que verificar. ¿Por qué? Digamos, 100 millones de pesos en el año. Voy a poner en el ejemplo, 100 millones de pesos en el año. Esta persona natural o esta SAS de 100 millones de pesos en el año tendría que tributar en el primer rango de 0 a 6.000 VTs. Y eso es el 4.9%. ¿Qué significa esto? Que va a tributar 4.900.000 pesos. Si está en el régimen ordinario, entonces la sola retención en la fuente es la sola retención en la fuente es del 11%, serían 11 millones de pesos. De una a uno entra a verificar 11 millones de retefuente versus 4.900.000 si estoy en el régimen simple de tributación. Entonces ya usted empieza a hacer análisis si le conviene o no, dependiendo del componente de costos y gastos que tiene. Y el grupo 4 se encuentran todo lo que son expendios de comida y bebidas y actividades de transporte. Este va del 3.4% al 7%. Entonces, son los 4 puntos. ¿Cuál es la condición que debe tenerse en cuenta en este grupo? Es que adicional a esta tarifa, yo debo sumar el 8% del impuesto al consumo. Dado que si yo tengo expendio de comidas y bebidas, yo debo entonces cobrar precisamente este tributo, el impuesto nacional al consumo. Muy bien. Queríamos compartir lo siguiente sobre el recibo electrónico simple. Quiero que lo veamos. Este es el que se ha estado difundiendo precisamente en las redes y que se encuentra, uno entra a la página de la DIAN y allí está el 2593, se hizo el intento, parece que no estaba habilitado hasta algunos días, toca estar revisando para quienes ya están en el régimen simple de tributación. Este recibo electrónico simple, entonces, tiene todas las componentes, digamos, en principio de una declaración tributaria. ¿Por qué? Porque le exigen cuáles son los datos del responsable y le va a señalar cuáles son las actividades empresariales que usted va a pertenecer. Está el grupo 1, que ya hicimos mención, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Entonces, aquí precisamente le señala cuáles son sus actividades empresariales,
cuáles son los grupos. ¿Por qué? Porque el decreto reglamentario señala todas las actividades económicas a las cuales puede pertenecer y le va a preguntar si es responsable de IVA o de Impuesto Nacional al Consumo y la tarifa simple consolidada, porque tenemos que recordar que la ley señala lo siguiente. La ley señala que cuando yo tengo varias actividades empresariales, puede que usted tiene servicios profesionales, pero además de eso usted tiene un expendio de víveres, tiene un local comercial o usted también tiene un negocio que presta servicios técnicos o expendio de comidas como tal. Si yo tengo varias actividades, lo que señala la ley es que yo debo verificar de forma consolidada y tomar la tarifa más alta. Entonces, yo tengo que evaluar también eso dentro de mi análisis y de planeación fiscal. ¿Por qué? Porque la ley dice que si usted tiene varias actividades, usted debe verificar la tarifa más alta de los ingresos consolidados, no de los ingresos proporcionales, sino de los consolidados. Entonces, si yo estoy dentro de uno de esos grupos y mis ingresos están dentro de cierto rango, verificar cuál es el rango al cual estoy y cuál es mi tarifa máxima, porque esa va a ser la que opera en el caso de cuando tengo varias actividades. ¿Cómo va desarrollado este recibo electrónico? Entonces, viene con unos ingresos brutos bimestrales. Entonces, aquí debo meter todos los ingresos, todos, incluida la ganancia ocasional, todos los ingresos. ¿Por qué? Porque el recibo entra a depurar. Esperamos que este sea el definitivo, a veces hacen modificaciones y también tener en cuenta que el decreto reglamentario está señalando las condiciones para este recibo y probablemente pueden cambiar para el próximo año. ¿Por qué? Porque el tema es que el recibo electrónico simple, como incluye el tema del ICA, el decreto reglamentario señaló que los municipios tienen que seguir recaudando sus impuestos por el año 2019. ¿Qué significa ello? Que todavía los municipios, y lo que buscaba acá, y digamos que parte de eso eran las demandas contra este régimen, es por el tema de la centralización de los recaudos. Pero en últimas, lo que señala el decreto es yo, Ministerio de Hacienda, voy a recaudar los ingresos, pero lo voy a distribuir. Según el decreto reglamentario, señala que tendrán 10 días para distribuir a los municipios, máximo 12 días hábiles para distribuir los ingresos que se recauden por este recibo electrónico simple que se va a presentar bimestralmente. Entonces, el tema es que aquí se deben tener en cuenta que estos ingresos del ICA consolidado por el año 2019, lo que dice el decreto reglamentario es que son temas informativos, porque precisamente el recibo electrónico no tiene un componente de pago de ICA. Este régimen, este recibo electrónico por el año 2019 no paga ICA. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, porque el ICA lo va a seguir recaudando cada municipio por el 2019 como está operando actualmente. Entonces, ahí podrían surgir varias inquietudes. Entonces uno dice, ¿y ahí qué pasa con los que estamos en el régimen simple, los que están en el régimen simple de tributación? Pues que efectivamente lo que señala el decreto reglamentario es, que usted debe completar este recibo electrónico, es como un tema informativo, debe informar. ¿Y qué debe informar? Entonces me devuelvo, me devuelvo aquí. Entonces tengo ingresos brutos bimestrales. Tengo ingresos por ganancias ocasionales. Acá tengo que clasificar cuáles son mis activos que tenía por más de 2 años que corresponden a ganancias ocasionales y qué ingresos son no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para disminuir precisamente mi base. Esta base va a ser la base para aplicar la tarifa de los grupos que ya dimensionamos y eso se va a considerar como el anticipo del simple. Ahora, este ICA consolidado que me está mostrando el recibo electrónico. El recibo electrónico tiene un formulario en donde toca detallar cada municipio los ingresos. Entonces, es un tema que es también de mucho cuidado, de mucha precaución el desarrollo. Actualmente una empresa puede tener, ¿cierto? Tiene que llenar y generar varios formularios de ICA por cada municipio, enviarlos, todo el tema. Digamos que por el año 2019 este tema va a ser informativo, dice el decreto reglamentario.
y o sea que significa que para el próximo año probablemente hay unos cambios en el recibo electrónico simple para que aquí en la parte del valor a pagar aparezca ICA, porque como les informaba, el tema es que el ICA se tiene que pagar o pagar. Si usted generó ICA, tiene ingresos que son base de ICA, claro, teniendo en cuenta que hay exenciones, exoneraciones, entonces ese ICA se va a pagar. Entonces, probablemente este recibo consideramos que va a ser modificado el próximo año para que quede el componente de ICA. Por el año 2019 solo va a estar el anticipo del simple, el impuesto nacional al consumo de comidas y bebidas y el impuesto sobre las ventas. Entonces, el ICA como tal, el ICA consolidado declarado en los municipios y distritos durante el bimestre, entonces, precisamente aquí va a ser un dato informativo por el 2019 y acá nos señala que el valor del anticipo componente simple nacional es la porción que se disminuye del ICA. Entonces, recuerden que dentro de la tarifa del régimen de tributación simple está incluido el ICA. Entonces, lo que me está diciendo es sepáreme lo que es el ICA. ¿Cuáles son los descuentos que me permite el recibo? El aporte del empleador, y ya les había hecho mención, ya se hizo mención de que deben ser personas vinculadas laboralmente. Entonces, debo restar los aportes que el empleador hizo por esos empleados. Entonces, los puedo incluir acá. Y acá se habla de un excedente de aportes a cargo del empleador no solicitado en bimestre anterior. ¿Qué sucede? No puedo superar, yo no puedo superar como tal, entonces el valor precisamente de lo que a mí me da y anualmente lo que dice el decreto reglamentario es que los descuentos por sistema de seguridad social y los descuentos que me puede certificar la entidad financiera por pagos electrónicos no pueden superar precisamente el valor del simple, o sea que debería llegar hasta cero. O sea que en principio se entendería que si no es por razones de retenciones y autorretenciones que me efectuaron antes de pertenecer al simple, que me efectuaron en renta, porque es probable que este año a mí me efectuaron retenciones y autorretenciones por renta, entonces lo que está señalando el decreto reglamentario es que yo debo declarar en el primer recibo de este año, todas las retenciones y autorretenciones. Entonces, de ahí en adelante, él va llevando como un control si usted va teniendo saldos a favor. Las retenciones, autorretenciones que me practicaron en renta. Es lo único que me permite y lo que dice el decreto reglamentario es que debo incluirlos en el primer recibo. En el primer recibo. Y el primer recibo que según el decreto va a estar habilitado, el primer recibo es el del primer bimestre del 2019. Entonces, yo puedo detraer los descuentos y acá me ayuda a llevarles un excedente, pero en los recibos bimestrales. O sea, si yo pagué mis aportes a la pensión a cargo del empleador superaron el valor que me está dando por el simple, entonces yo puedo llevar ese control durante los 6 bimestres. Yo puedo seguir llevando ese control de todas formas, a final de año solo puedo llevar hasta el límite de lo que me dé el simple. No puede surgir un saldo a favor en el anual, sino que este es un control para efectos de ir trasladando es bimestre a bimestre hasta donde se agote. Entonces, por eso acá entonces viene excedentes de aportes y habla de limitados. ¿Listo? Entonces, y acá está la fórmula de estos 3 componentes. De ello, entonces, va a resultar el anticipo neto del impuesto unificado simple, que va a ser el valor del anticipo componente simple nacional menos el exceso de menos, perdón, los excedentes de aportes del bimestre anterior y aportes durante el bimestre. ¿Qué me permite? Y hago claridad, las retenciones y autorretenciones a título de renta practicadas en los meses anteriores del año antes de pertenecer al simple que les estaba comentando, me los permite incluir aquí en este renglón. Dice el decreto reglamentario que debe ser en el primer recibo que yo vaya a desarrollar, aquí debo incluirlos para que me vaya llevando como que ese crédito fiscal, ese valor que puedo ir llevando mes a mes, o esos bimestres, perdón. El excedente del anticipo impuesto simple del bimestre anterior lo debo llevar si yo venía con un excedente y acá verifico si hay saldo a pagar o excedente del anticipo. Entonces, esta es como la depuración que me está señalando el recibo electrónico simple para efectos del valor a pagar por el año 2019.
Adicional a ello, entonces, el recibo electrónico simple me habla del impuesto al consumo y del IVA, porque acá debo entonces declarar el impuesto al consumo que tengo pendiente, porque probablemente si usted es declarante bimestral en el IVA, si es declarante del impuesto al consumo, si es cuatrimestral en el IVA, es probable que ya declararon el primer cuatrimestre o los 2 primeros bimestres. Entonces, lo que señala la norma y es el entendimiento que se le da al decreto y lo que hemos estado dando la lectura a este decreto es que entendemos hay una norma en el decreto, hay un artículo en el decreto que dice que yo no puedo presentar el anual si no declaré bimestralmente. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que yo debo presentar el recibo electrónico simple bimestralmente, obligatoriamente, porque dice que tengo que presentar los 6 bimestres para presentar el anual. Lo cual significa es que esos primeros 2 bimestres de este año o el cuatrimestre ya lo pagué. Probablemente yo ya lo presenté y lo pagué. Entonces, lo que debo considerar y analizamos en esta norma es que yo debo presentar todos los 6 bimestres de este año esta información porque de todas formas el gobierno lo necesita consolidar de forma anual para efectos de la declaración anual del simple que se va a presentar el próximo año y para efectos de la declaración anual del IVA, porque estos grupos van a presentarles una declaración anual del IVA. Su periodicidad en IVA va a ser anual. Y el impuesto nacional al consumo, precisamente, entonces aquí también hacen mención de que debo ir bimestralmente trasladándolo, y el IVA con su componente de impuestos generados, impuestos descontables, excedentes de anticipo de IVA de bimestre anterior, entonces voy llevando el control bimestre a bimestre, si me practicaron retenciones de IVA, debo llevarlas aquí para efectos de saber si hay un pago o si hay un excedente que debo trasladar bimestre a bimestre. Y acá están los 3 renglones entonces del valor a pagar. Vuelvo y hago mención que entonces el recibo electrónico simple tiene todas las, digamos aquí las casillas para efectos del ICA. Y en el ICA le está señalando que le indique cuáles son los ingresos ordinarios, ingresos brutos bimestrales, dependiendo del grupo al que pertenece, y también hace mención que yo debo incluir el ICA consolidado. ¿Y qué hace mención el decreto reglamentario en ese ICA consolidado? Tener en cuenta lo siguiente, se le deberá restar, entonces, como ustedes observan, es algo que dice el decreto, ustedes no van a verlo acá en el renglón, pero en el ICA consolidado dice se le deberá restar el valor de las exenciones y exoneraciones. Significa que este es un ICA neto, es un ICA después de exenciones y exoneraciones. Dice ahí que no se le debe restar las retenciones y autorretenciones en ICA que haya practicado, no, solo las exenciones y exoneraciones o descuentos por pronto pago que tengan ICA, lo señala la norma que debe incluirse entonces como un ICA neto aquí en este renglón. Hay algo ahí que pues el tema es que si uno no lee el decreto, pues entonces cuando vaya a llenar este formulario lo va a llenar probablemente mal, porque podría estar incluyendo el ICA bruto y no el ICA neto, porque el ICA neto tiene que tener este componente. Consideramos que probablemente el próximo año en el recibo electrónico siempre tendrían que abrir estos renglones, porque eso ayudaría a que sea más intuitivo. Tengo un ICA consolidado, pero tengo unas exoneraciones, es preferible que las incluyan en otro renglón. Y por cada municipio hacer esto, porque cada municipio, según el decreto reglamentario, tiene toda la potestad de entrar a revisar cada municipio. El Ministerio de Hacienda, según el decreto reglamentario, informará y hay unos plazos que señalan allí que le informará a cada municipio los ingresos que recibió, que recaudó, y este va a ser el documento también y la declaración anual para efectos de la fiscalización tanto nacional como la fiscalización a nivel municipal o distrital. Entonces, tener en cuenta que esto lo señala es el decreto. Si no estoy atento al decreto, pues entonces probablemente hoy declaro única mayor, porque acá me dice que debo netearlo en el decreto como tal. Entonces, vuelvo y repito, y reitero, por el año 2019 esto es informativo. Por el año 2020 en adelante, pues ya digamos, tiene que generar la porción de ICA que va a ser pagada. Y verificando ya la declaración de IVA, recientemente observamos que ya tienen la declaración de IVA, ya le están habilitando estos renglones en la del IVA, porque todos los 4 grupos van a presentar una declaración de IVA anual para quienes son responsables del IVA. Y acá en el IVA observamos, precisamente en el IVA, observamos que están señalando los anticipos de IVA pagado en régimen simple. Significa que el IVA es probable que traiga
o automáticamente o uno lo diligencia, pero trae todos esos anticipos que se están declarando bimestralmente en materia de IVA para que en la declaración anual quede el efecto neto en principio o el valor a pagar que surja en materia de IVA. Muy bien, vamos a hacer unos comentarios puntuales que encontramos sobre el decreto 1468 para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el periodo según el periodo que se debe tener en cuenta para efectos del régimen simple de tributación? Entonces, normalmente va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es el periodo. O sea, similar al impuesto sobre la renta. Pero por el año grabal de 2019, recuerden que la inscripción va hasta el 16 de septiembre, o los que ya se inscribieron, de todas formas, si ya usted como persona natural o si era una persona jurídica ya existente, su periodo va a ser del 1 de enero al 31 de diciembre o hasta cuando usted, si usted se liquidó durante el 2019, iría dentro de ese término. Quienes inician actividades, pues desde la fecha de inicio hasta el que finalice, si se liquidó en el mismo año o hasta el 31 de diciembre si continuó. Si es en caso de liquidación, recordar lo que dice el artículo 595. Entonces tenemos que tener en cuenta las reglas del artículo 595 si yo estoy en casos de liquidación. Y si es en caso de fallecimiento del contribuyente, es una persona natural que se acogió al régimen simple de tributación, falleció durante esa vigencia, entonces dice que el régimen simple de tributación permanecerá únicamente en el simple por el periodo grabable en que ocurra este suceso. O sea, que es probable que ya después tiene que trasladarse, probablemente ya todo su tema eh, al régimen ordinario mientras definen toda su situación, porque solo va a ser simple mientras ocurra ese suceso. ¿Qué debemos tener en cuenta también? Impuestos causados antes de optar por el simple, el IVA y el impuesto al nacional al consumo. ¿Qué nos señala? Hace una claridad entre el grupo 1 y grupo 2, 3 y 4. Entonces nos dice que en el grupo 1 se deben transferir los impuestos pendientes de declarar antes de optar por el simple, todo eso es ese IVA que teníamos pendiente en los recibos electrónicos del simple de los bimestres correspondientes. Entonces, si yo tenía pendiente de declarar algo de ese IVA, en este año 2019 debo declarar los recibos que sean pendientes. Y en el grupo 2 y 3 y 4 señala que en el primer recibo electrónico y los periodos pendientes del año 2019 anteriores a la inscripción, desde el momento en que se opta, acá dice, en el momento en que se opta por el simple, yo debo entonces generar esos recibos electrónicos. Y hacemos aclaración, que de todas formas, si usted ya presentó la declaración, consideramos que lo que la interpretación del decreto es que se deben presentar de todas formas todos los 6 bimestres, así yo ya haya pagado alguno y yo puedo demostrar que ya pagué precisamente, digamos, el IVA. Ya pagué el IVA el primer bimestre, el segundo bimestre, porque tengo un recibo de pago, solamente que para efectos de informativos de todos los 6 bimestres, consideramos que se debería presentar cada uno de estos formularios porque es la forma de consolidar en el anual. Ahora, ¿qué sucede cuando se deje de ser simple? Se deje de ser del simple. Entonces, lo que señala la norma es que en el grupo 1, recordemos que son los micromercados, estos del grupo 1 empezarán a cumplir con la obligación. Si tienen operaciones grabadas o exentas, van a cumplir su obligación a partir de la fecha que se deje de pertenecer al simple. Ahí empiezo a cumplir mi obligación en ventas. Y en el caso del grupo 2, 3 y 4, lo que señala la norma es que si yo estaba en el simple y paso ahora nuevamente a ser del régimen ordinario y me toca declarar IVA y todo este tema, entonces yo debo presentar todas las declaraciones de impuestos bajo la periodicidad que me establecía la ley. Entonces yo debo entrar a hacer eso. Lo que dice el decreto reglamentario es que en esos casos en que yo paso del simple al régimen ordinario, no hay sanción si yo cumplo eso dentro del mes siguiente, desde que no sea por una exclusión porque lo debe hacer por resolución la DIAN. La DIAN debe expedir una resolución donde dicen yo lo reclasifico nuevamente al ordinario porque encontré esto y esto, eso es diferente. Pero si yo sé que yo ya superé digamos, los 80.000 VTs, voy en junio del año 2020 y yo superé, o este año, por algún negocio supero las 80.000 VTs, entonces lo que dice la norma en el grupo 2, 3 y 4 es presento todas las declaraciones, entonces no hay sanción, no hay intereses desde que yo demuestre y que cumpla dentro del mes siguiente desde el momento en que me clasifico nuevamente en el otro régimen.
tener en cuenta esas reglas de transición entre un régimen y otro cuando yo paso del simple al ordinario. ¿Qué debo tener en cuenta también que me hace mención el decreto? Es que en el recibo electrónico bimestral, cuando yo tengo un ingreso extraordinario que sea diferente a una ganancia ocasional, porque lo que hace mención de la norma es que si son diferentes a una ganancia ocasional, debo aplicar la tabla del numeral 2. Entonces, tener en cuenta eso, que si yo tengo mis ingresos son ordinarios, todos mis ingresos ordinarios son los del grupo que ya les mencioné. Pero si es un ingreso extraordinario, debo aplicar la tabla del grupo 2. Es lo que hace mención el decreto reglamentario. Y cuando supera el rango, cuando yo paso de un rango, por ejemplo, yo superé el rango del bimestre. El rango, por ejemplo, en este caso, supera 13.334. Tengo ingresos superiores a mi rango. Dice la norma que yo debo tomar la tarifa más alta, sin perjuicio que si se detecta que efectivamente superó los 80.000 VTs en el año, entonces tenía que ser del régimen ordinario. Entonces, tener en cuenta ellos. Cuando yo estoy en un grupo y supero lo máximo, de utilizar la tasa máxima y tener la precaución o estar llevando el control, porque si supera los 80.000 VTs en el año, ya no puedo pertenecer al simple. ¿Qué debo tener en cuenta también? Que hay unos plazos especiales, precisamente que el decreto hace mención, y son los plazos de este anticipo del recibo electrónico bimestral. Como hago mención, la depuración anual lo vamos a desarrollar en otra charla por temas de tiempo, no vamos a alcanzar aquí a hablarles de la depuración anual, pero la depuración anual en principio va a ser una depuración casi similar a esto. O sea, es una depuración en donde tengo mi ingreso, mis ingresos ordinarios, mis ingresos extraordinarios, tengo que depurar mi tema de la ganancia ocasional, tengo una tarifa, que es mi tarifa consolidada, que va a ser o la del grupo al que pertenezco, o si estoy en varios grupos, entonces la tarifa máxima consolidada, y en ese efecto, entonces lo que me dice la norma es réstele después, o sea, para efectos de ICA, ya sabemos que ese ICA debo pagarlo y no me permite ningún descuento en materia del formulario, ese se paga y ya se va haciendo los pagos es bimestrales. Y en materia del simple, que es como si fuera mi renta, entonces efectivamente es el único, yo voy a detraer los descuentos que son la seguridad social y si tengo pagos electrónicos o tarjeta de débito, el descuento que me certifican del 0.5, la entidad financiera. Y pare de contar, no me permiten más y pues ya tener en cuenta el tema de los anticipos que voy generando. Ahora, puede ser que a usted le surja un saldo a favor. El decreto reglamentario hace mención de eso y tenerlo en cuenta. Si a mí me sale un saldo a favor en el régimen simple de tributación, pero tengo que pasar al régimen ordinario al siguiente año, lo que señala la norma es que yo no puedo imputar lo que tengo de saldo a favor en renta, ni el saldo a favor en renta lo puedo imputar en un régimen simple de tributación. Lo que hace mención la norma es que usted solo tiene dos opciones, o lo pido en devolución o lo pido en compensación con una obligación, pero no me permiten imputarlo de una declaración a otra. O sea que si yo un año cambio de régimen ordinario a régimen de simple tributación, no me permiten la imputación, no hay un renglón que me lo permita, sino simplemente cada uno por aparte me permiten es solicitar el saldo a favor. Y en materia de IVA, el decreto solo hace mención de IVA, es que si yo venía con un saldo a favor en IVA, entonces, lo único que señala es que tengo derecho a pedir en devolución si el saldo a favor es producto de retenciones de IVA. Es lo que hace mención el decreto. Entonces, como les comentaba, surgen a veces preguntas si el saldo a favor, claro, como acá se volvió anual, pues entonces voy trasladando mi declaración que venía, precisamente si tenía, se va a volver anual, es anual, voy verificando todas las imputaciones, los pagos que hice durante los 6 bimestres, probablemente va a generar un saldo a favor y anualmente tengo que declarar anualmente ese saldo a favor y verificar si tiene derecho a devolución o no, dependiendo del origen de ese saldo a favor. El decreto reglamentario señala estas fechas. 23 de septiembre para los 4 bimestres que ya han pasado. O sea, que el primero, segundo, tercero y cuarto hasta agosto tienen plazo hasta el 23 de septiembre para presentar estos recibos electrónicos.
El de septiembre y octubre el 18 de noviembre y el de noviembre y diciembre el 21 de enero. Estos son los plazos para presentar el anticipo bimestral y debemos esperar el decreto de plazos para efectos de verificar cuándo va a ser entonces la declaración anual de IVA y la declaración anual de, del régimen simple de tributación. Debemos esperar ese decreto para verificar. Y lo que hago mención aquí es lo de la factura electrónica. La factura electrónica es clave aquí en el tema de régimen simple de tributación porque lo que busca precisamente el gobierno, el tema de la formalización, es que se entre en cintura a que todos a facturar electrónicamente. Y como conocemos, este año hay unos plazos especiales para que cada actividad económica en Colombia vaya entrando en tema de factura electrónica y adicional a ello, pues el régimen simple de tributación es clave para ello, porque ellos desean es el tema total de la formalización del control de esta información. ¿Qué hay actualmente? Hay un proyecto de resolución dado que el decreto 1468 me amplió hasta el 16 de septiembre, el próximo lunes, para que una persona natural o una persona jurídica se clasifique al régimen simple de tributación, este proyecto de resolución está señalando el 18 de noviembre como fecha máxima para expedir factura electrónica a los del simple. Entonces, hasta el 18 de noviembre está señalando este proyecto. Es probable que ya salga este proyecto de resolución y efectivamente opere esta fecha máxima. Es decir, que se entendería que de aquí al 18 de noviembre se tienen que hacer todo el procedimiento para estar en factura electrónica. Recordemos que la factura electrónica como tal tiene sus modelos. O utilizo el software o el sistema de facturación electrónica que la DIAN tiene diseñado, que es gratuito, el cual requiere un certificado precisamente digital que la DIAN menciona que o usted lo adquiere o la misma DIAN también lo otorga. Entonces toca hacer todo el procedimiento. La DIAN ya está publicando todos los manuales para o entro en el gratuito de la DIAN o utilizo un proveedor de factura electrónica, contrato a un proveedor de factura electrónica y el proveedor me va a ayudar a hacer todo este proceso, porque en el gratuito tengo que hacer todo el proceso, hacer las pruebas, en el otro pues le voy a pagar a alguien para que me guíe, que me preste el servicio, probablemente empresas que tienen ya su facturación con un software especial, pues entonces ya están ofreciendo que se hace la facturación electrónica con ese proveedor y también el tema de usted mismo desarrollar todo el tema de facturación electrónica. Entonces, son los tres modelos que se tienen en cuenta. Ahora, ¿por qué el tema de factura electrónica se amplió? Porque la ley 1943 del 2018 ya exige un tema de validación previa y validación previa se entiende es efectivamente que la DIAN ha emigrado a que todas estas facturas electrónicas tiene que primeramente ya ser validada por la DIAN, modelo que el modelo anterior no, el modelo anterior se validaba posteriormente unas horas y digamos se tenía unas condiciones diferentes. Entonces lo que está señalando ahora la ley 1943 es que tiene que tener esa factura una validación previa por parte de la autoridad tributaria y a esa es la que entonces se está regulando para efectos del régimen simple de tributación también. Bien, entonces a continuación vamos a enmarcar este tema también en un tema práctico, porque este es el tema de impuestos y lo que día a día ustedes que nos están acompañando probablemente tienen inquietudes, dudas, pero ¿qué sucede en el reconocimiento y especialmente del impuesto diferido, como hacíamos mención por el artículo 28 del Estatuto Tributario? Pues nuestro experto precisamente en temas de NIF, Boris Cárdenas, nos va a comentar cómo debemos entonces encauzar y tener en cuenta para efectos contables el reflejar este tema del impuesto diferido. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Edwin. Hemos terminado el tema de régimen simple de tributación. A continuación, iniciamos impuesto diferido con Boris Cárdenas. Recuerden que sigue abierto nuestro chat para que envíen sus preguntas y al final las vamos a desarrollar. Gracias. Buenos días para todos. Entonces, seguramente como hasta el momento y ustedes han podido validar con Edwin todo el tema de más de normatividad en términos tributarios, pues como que la primera percepción que nos llevamos es que seguramente es un régimen simple, no tan simple, ¿no es cierto? Porque termina siendo muy complejo. Lo que vamos a tratar eh, de hacer a partir de ese momento en adelante, finalizando la charla que tenemos programada para el día de hoy, es como desmiticar ese término del impuesto diferido, porque surge la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa ahora con el régimen simple? ¿Cuál va a ser el efecto sobre el impuesto diferido? ¿Será que realmente debemos o no debemos reconocer impuesto diferido? Para entonces poder abordar este tema, lo que debemos pensar en primera instancia es, bueno, ¿cuáles son las tareas que en efecto debe hacer una compañía cuando está en proceso de determinar su impuesto diferido, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es tener el balance de prueba contable bajo NIF. Siempre recomendamos que deba ser un balance que esté muy depurado, que esté final, que podamos obtener la proyección de la declaración de renta del año, que se puedan determinar las bases fiscales de los activos y pasivos bajo el entendido que el impuesto de renta diferido justamente se reconoce por las diferencias temporarias que se originan al comparar el valor en libros de los activos y pasivos bajo NIF versus sus bases fiscales. Con posterioridad, lo que se debería hacer es analizar justamente esas diferencias temporarias para poder determinar en efecto si corresponden o cuál va a ser el efecto hacia futuro respecto a que si va a implicar un mayor pago hacia futuro o un menor pago hacia futuro. Definir las tasas impositivas que se deberían aplicar a esas diferencias temporarias y con posterioridad reconocer el impuesto diferido que se pueda generar, que es la pregunta que vamos a tratar de resolver en este espacio, y tener muy en cuenta el efecto de las pérdidas y créditos fiscales que pueda tener la compañía, ¿no es cierto? Entonces yo aquí lo que les hago es un llamado de atención a cada uno de ustedes en torno a que la decisión en efecto de poder optar por el régimen simple o no debería ser una oportunidad para que podamos hacer en nuestras compañías, en cada una de sus compañías, planeación tributaria, ¿no es cierto? Porque Edwin nos hacía énfasis que ahora la base de tributación va a ser el ingreso bruto que constituye incremento patrimonial para la compañía, ¿no es cierto? O sea que ya pierde sentido los gastos y costos que pueda tener una compañía. Pero también debemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa con esas pérdidas fiscales y créditos fiscales, es decir, excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria, que seguramente ustedes tengan pendientes por compensar y sobre los cuales al 31 de diciembre del año 2018 por la noche ustedes hubiesen reconocido un impuesto diferido, ¿no es cierto? Entonces, literal 9 o numeral 9 es la oportunidad para poder hacer proyecciones fiscales. La dinámica que pretendemos abordando el impuesto diferido es poder compararnos entre el régimen ordinario y el régimen simple, es decir, si la compañía sigue estando en el régimen ordinario, cuál sería el efecto del impuesto diferido y para aquellas compañías que decidan también pasarse en el régimen simple, qué efecto tendría como tal. Para poder abordar este tema es importante tener en cuenta dos definiciones que terminan siendo trascendentales y es entender cuál es la definición de la base fiscal del activo y la base fiscal del pasivo. Entonces, justamente la norma establece que en el caso de un activo, la base fiscal se entendería como aquel importe que debería ser deducible para efectos fiscales en el futuro cuando se genere esas ganancias imponibles en términos tributarios, que si no va a haber un efecto hacia futuro que implique que la compañía vaya a pagar un mayor o menor impuesto, entonces simplemente la base fiscal terminaría siendo igual al valor en libros. Por el lado de la base fiscal de un pasivo, el estándar reconoce, tanto la NIC 12 como la sección 29, que la base fiscal del pasivo corresponde al valor registrado contablemente
en el estado de situación financiero de la compañía menos cualquier importe que hacia futuro pudiese ser deducible de la ganancia fiscal, ¿de acuerdo? Abordemos las diferencias temporarias deducibles. Estas diferencias que se pueden llegar a presentar entre el valor en libros de los activos y pasivos versus su base fiscal deberían tener dos connotaciones, o una diferencia temporaria deducible que podría entenderse como aquella diferencia que podría implicar hacia futuro. Ojo, siempre deberían ustedes tener en cuenta que el impuesto diferido de fondo lo que busca reflejar es una consecuencia fiscal hacia futuro que implique que la compañía pague más o pague menos impuestos, ¿no es cierto?, sobre la renta. En el caso de las diferencias temporarias deducibles, el efecto va a ser que en el futuro la compañía va a pagar un menor impuesto de renta. Tener en cuenta las tasas que se aplican para el cálculo del impuesto diferido, porque una vez hemos calculado esa diferencia temporaria, lo segundo que deberíamos preguntarnos es cuál es la tasa impositiva que yo debería utilizar para efectos del reconocimiento de ese impuesto diferido. Entonces, la norma nos hace la claridad que la tasa o que el valor en libros de un activo o un pasivo se recupera reflejando condiciones de venta o reflejando condiciones de uso. Eso es importante que lo dejen presentes. Edwin también nos hacía claridad que en el régimen simple no hace ninguna modificación sobre la determinación de la ganancia ocasional, o sea que esa seguiría funcionando como hasta el momento ustedes lo han venido manejando. Como vamos a hacer unos casos prácticos, dejo la claridad en este caso que para propósitos didácticos vamos a utilizar en aquellos casos donde se vaya a recuperar el valor del activo o del pasivo reflejando condiciones de uso, una tasa del 32%. No obstante, cuando se calcula el impuesto diferido, sobre todo en aquellas diferencias que pueden trascender mucho más allá de un año, podríamos entrar a utilizar diferentes tasas impositivas, porque ustedes saben que con la última ley de financiamiento lo que se hizo fue que la tasa en el régimen ordinario de tributación partiéramos desde un 33% hasta llegar a un 30%, o sea que eso es importante que se pueda reflejar, ¿de acuerdo? Tenemos el primer ejemplo. Caso práctico sobre impuestos diferidos activos. Deterioro de cuentas por cobrar. La compañía tiene cuentas por cobrar por valor de 400 millones de pesos para los cuales se ha registrado una provisión fiscal acumulada de 20 millones. Bajo NIF, el deterioro acumulado arrojó 45 millones de pesos. Cualquier exceso de provisión contable con la fiscal será deducible en un futuro si se cumplen las normas fiscales y si dicho exceso se reversa contablemente, dicho ingreso no tributa. La tarea que debemos hacer entonces, ustedes van a encontrar que en primera instancia vamos a abordar el régimen ordinario, ¿no es cierto? Entonces nos comparamos, empezamos por determinar la base fiscal, el del activo. La base fiscal del activo en este caso correspondería por el valor nominal del activo a 400 millones de pesos, que va a ser similar al valor que tenemos reconocido contablemente, ¿no es cierto? En este caso, 400 millones de pesos. Pero cuando vamos a hacer el análisis del deterioro de las cuentas por cobrar, nos damos cuenta que desde lo fiscal yo voy a manejar o el enfoque simplificado o el enfoque general, que no necesariamente va a ser igual con el método que yo utilice para el reconocimiento contable del deterioro bajo norma internacional. Y más aún si es que yo soy una compañía de grupo 1, donde aplico un método de pérdida esperada, o si soy una compañía de grupo 2 que aplico NIF para las pymes y sigo aplicando un enfoque de pérdida incurrido, ¿no es cierto? Lo cierto en este caso, ¿qué es? Entonces vamos a empezar. Tarea más difícil, yo pensaría, es determinar la base fiscal del activo, que ya sabemos que es el valor que yo podría recuperar hacia futuro de las ganancias fiscales que se generen en la compañía. Para este caso, el enunciado nos planteaba que nuestro deterioro para efectos tributarios o provisión fiscal es de 20 millones, pese a que contablemente nos tenemos reconocido 45 millones de pesos. Diferencia entonces a la base fiscal el resto del saldo que tenemos reconocido contablemente y el efecto que yo debería determinar, oiga, ¿qué va a pasar con esa diferencia que se me está generando de 25 millones de pesos el día de mañana? Entonces la tarea yo siempre les invito es, bueno, pensemos consecuencias fiscales hacia futuro. Hacia futuro lo que va a pasar es que si es una cuenta por cobrar comercial que guarda relación con los ingresos ordinarios de la compañía o actividad generadora de renta,
esos 25 millones de pesos de deterioro sobre esas cuentas por cobrar van a poder ser deducibles en el futuro. Lo que debería yo hacer una vez determine esa diferencia, entonces es clasificar si corresponde a una diferencia temporaria deducible, imponible o si podríamos determinar que sea de tipo permanente. Como va a implicar hacia futuro que ese deterioro, de ese mayor valor de deterioro que tengo reconocido contablemente de 25 millones de pesos, me lo puedo deducir contablemente hacia futuro, lo que va a pasar es que el efecto que va a tener de fondo es que voy a pagar menores impuestos, ¿no es cierto? La tarifa o tasa impositiva, como lo dijimos para efectos prácticos, utilizamos el 32%, de tal manera que a la diferencia temporaria, al aplicarle la tasa a la cual yo espero que se vaya a revertir esa diferencia temporaria, me daría lugar al reconocimiento de un impuesto diferido activo, cuya contrapartida sería el resultado del periodo. Pero ahora nos vamos al régimen simple. Y entonces Edwin nos decía que la base de tributación del régimen simple era justamente el ingreso, los ingresos, ¿no es cierto?, ordinarios o extraordinarios. Como la contrapartida del reconocimiento del deterioro, ustedes pregúntense allá cuando reconocen en sus compañías el deterioro, ¿qué registro contable hacen?, ¿no es cierto? Entonces ustedes hacen crédito a una cuenta correctora del activo y la contrapartida la llevan contra el gasto. Como el gasto ya deja para el régimen simple de tributación, pierde esa importancia porque ya no importan ni los costos ni los gastos porque no tienen efecto en la determinación del impuesto simple. Entonces, en este caso, para efectos didácticos, estamos reflejando que para nosotros es una diferencia de tipo permanente, es decir, que por esta operación no habría lugar al reconocimiento de impuesto diferido para la compañía o para una compañía que se clasifique en el régimen simple de tributación. Segundo caso práctico, deterioro de valor de los inventarios. La compañía tiene inventarios por valor de 130 millones para los cuales se ha registrado un deterioro de 20 millones bajo NIF al comparar el costo con su valor neto realizable, precio estimado de venta, menos los gastos necesarios para su venta, ya que hay otro componente dependiendo de si en sus compañías ustedes son productores, ¿no es cierto? Menos los costos necesarios en los que se incurrirían para terminar ese inventario. De tal forma que lo que tendríamos es inventario reconocido contablemente por un valor de 130 millones, que sería igual a entre la base contable y fiscal tendríamos, pero la diferencia se nos presentaría en el valor del deterioro, ¿no es cierto? Porque ese deterioro que le reconocimos al inventario, la norma fiscal no me lo permite por causación, sino hasta el momento de la realización o venta del inventario, de tal forma que se nos presentaría una diferencia entre la base fiscal del activo y el saldo contable que se tenga reconocido a la fecha del cálculo del deterioro. Vuelvo y me hago la misma pregunta, ¿cuál va a ser el efecto fiscal hacia futuro de esos 20 millones de pesos? ¿Va a implicar que pague más o que pague menos impuestos? Lo que va a pasar es que estos 20 millones de pesos, cuando ese inventario sea vendido, es que va a ser permitido como una deducción, ¿no es cierto? Entonces va a implicar que yo voy a pagar menos impuestos, de tal manera que esa diferencia se va a clasificar como de tipo deducible y me va a generar un impuesto diferido a una tasa del 32% de 6.400.000 pesos. Y su contrapartida va a ser el resultado. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué opinarían ustedes en este caso bajo el régimen simple? ¿Será que hay o no hay lugar al reconocimiento de impuestos diferidos? Yo sé que muchos de ustedes están allá o ya tienen claro porque Edwin pues, nos dio los argumentos que deberíamos considerar desde lo tributario y que esos argumentos desde lo tributario se vuelven el insumo para el cálculo del impuesto diferido, ¿no es cierto? Entonces, tal cual como lo veíamos en el deterioro de cuentas por cobrar en el caso práctico que hicimos anteriormente, el efecto contable o el reconocimiento contable del deterioro es que acreditamos nuestra cuenta de inventarios y la contrapartida va a ser el resultado, ¿no es cierto? Gasto o costo del ejercicio. Como no se tiene en cuenta el costo-gasto para el cálculo del impuesto simple, bajo el régimen simple de tributación, entonces tendríamos otra diferencia que debería ser considerada como de tipo permanente. Veamos otro caso práctico. Ejemplo número 3, beneficios a empleados a largo plazo. La compañía ha registrado un beneficio a empleados de largo plazo por valor de 76 millones de pesos. Bajo normas fiscales será deducible cuando se pague. Aquí me les detengo un poquito como para que podamos entender la lógica del cálculo de la base fiscal de un pasivo.
Si se acuerdan que 4 o 5 láminas hacia atrás decíamos que la base fiscal de un pasivo corresponde al valor que está reconocido contablemente. Entonces, nótese que contablemente tenemos reconocido un importe de 76 millones de pesos menos cualquier valor que hacia futuro se pueda deducir la compañía. En este caso, cuando yo pague ese beneficio a largo plazo, me voy a poder deducir los mismos 76 millones de pesos, de tal manera que la base fiscal en este caso sería cero. Por eso ustedes encuentran acá que la base fiscal para el pasivo es cero. Volvemos a lo mismo, diferencia entre base fiscal menos saldo NIF, 76 millones de pesos. La consecuencia fiscal hacia futuro va a ser que la compañía va a pagar un menor impuesto, por lo tanto la diferencia temporaria se clasifica como de tipo deducible. A una tarifa del 32% daría lugar al reconocimiento de un impuesto diferido de 24.320.000 pesos. Cuando reflejamos esta misma operación en el régimen simple de tributación, entonces nos encontraríamos lo siguiente. Para efectos de la determinación de la base fiscal nos preguntamos, contablemente tengo reconocido un importe de 76 millones, como ustedes lo pueden ver en el numeral B, menos cualquier valor que yo me pueda deducir hacia futuro. En este caso, bajo el régimen simple de tributación, ese gasto no va o no tiene ninguna implicación. Luego, el valor que me voy a poder deducir va a ser cero, de tal manera que la base fiscal, en este caso, va a corresponder a un importe de 76 millones. Y menos 76 millones, menos 76 millones, entonces, en este caso, nuestra diferencia sería cero y terminaría siendo lógico porque no va a haber ningún impacto fiscal hacia futuro. Impuesto diferido de activos, partidas que no están reconocidas en libros, pero que tienen base fiscal. Allí termina siendo muy importante que cuando ustedes estén calculando impuestos diferidos, porque es muy probable que muchos de ustedes no hayan optado por el régimen simple de tributación y sigan estando en el régimen ordinario, ¿no es cierto? Entonces allí es importante que para efectos de determinar nuestras bases fiscales, es importante que partamos del insumo de la proyección fiscal, de la declaración de renta del año, ¿no es cierto? Tenemos el siguiente caso. La compañía tiene para efectos fiscales activos diferidos por 40 millones, de los cuales ha amortizado 20 millones. Para efectos NIF, se cargaron a gastos cuando se incurrió en ellos. La amortización es deducible, acá vamos a suponer, en un plazo de 5 años. Entonces, tendríamos en este caso que esta sería una operación donde no tenemos valor contable, pero que su base fiscal va a corresponder a 20 millones de pesos. Volvemos a lo mismo. Diferencia sería de 20 millones, esa diferencia va a implicar hacia futuro que voy a pagar un menor impuesto de tal manera que se debe clasificar como de tipo deducible a una tarifa del 32%, habría lugar al reconocimiento de un impuesto diferido activo de 6.400.000 pesos. En este caso, bajo el régimen simple de tributación, como ya lo hemos visto, y es casi que como muy reiterativo, ¿no es cierto? No hay lugar al reconocimiento de impuesto diferido tampoco por este tipo de operaciones. Veamos ahora las pérdidas y créditos fiscales y allí es donde me quiero detener un poquito para que ustedes piensen en términos, o mejor, se detengan un poquito a analizar la planeación tributaria de sus compañías. ¿Qué pasa si yo tengo acumulada pérdidas fiscales al 31 de diciembre del año 2018 por la noche que aún no he compensado? Entonces, si usted opta por el régimen simple de tributación al siguiente año, lo cierto va a ser que esa pérdida no va a poder ser compensada, ¿no es cierto? Pero, como Edwin también nos decía, que la clasificación en el régimen tributario, en el régimen simple de tributación es anual, es probable que yo decida quedarme 1 o 2 años en el régimen simple de tributación y si esa pérdida fiscal es de aquellas que prescriben y está muy cerca de su prescripción, pues seguramente yo opte al siguiente año por pasarme nuevamente al régimen ordinario para poder tomarla. Entonces aquí la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué hago con ese impuesto diferido que está reconocido contablemente al 31 de diciembre del 2018? ¿Listo? Entonces ustedes váyanse preguntando y ya lo vemos. Importante también tener en cuenta que para efectos del reconocimiento de un impuesto diferido activo, bien sea por las diferencias temporarias entre activos y pasivos o originado por las pérdidas o créditos fiscales, usted lo va a poder reconocer contablemente solo en la medida en la que demuestre que hacia futuro usted va a tener la suficiente renta líquida agravable que le permita tomar ese beneficio. Entonces aquí es cuando las compañías empiezan a hacer proyecciones fiscales. El asesor tributario
que en ese caso nosotros como firma podemos apoyar mejor ese tipo de actividades. Entonces empezamos a proyectar un escenario cercano a 5 años con el propósito de poder justificar al revisor fiscal de mi cliente que en efecto se van a generar las suficientes rentas líquidas grabables hacia futuro que permitan esas compensaciones. Entonces, nuevamente, oportunidad de planeación fiscal. Tenemos el siguiente caso. La compañía presenta pérdidas fiscales no compensadas por valor de 340 millones de pesos. Se estima que la compañía generará rentas fiscales hacia futuro permitiendo su compensación en el año 2020. Entonces aquí lo que nosotros nos preguntamos es, o imaginémonos que incluso fuera en un año posterior, aquí lo hemos dejado 2020 para efectos académicos, pero podría ser permitiendo su compensación en el 2021 o 2022, ¿no es cierto? Si yo estuviera en el régimen ordinario, entonces lo que uno se preguntaría es, bueno, en este caso me voy a una tasa impositiva o tengo la base fiscal 340 millones, la pérdida fiscal indudablemente no va a estar reconocida contablemente, por lo tanto se me generaría una diferencia de 340 millones de pesos que sería de tipo deducible. Pero si esa pérdida fiscal que aún no está compensada me la puedo tomar en el futuro, aquí estamos asumiendo para efectos didácticos tasa del 32%, habría lugar al reconocimiento de un impuesto diferido activo por un importe de 108.800.000 pesos. Y entonces aquí viene el dilema con el régimen simple. Bueno, ¿qué hacemos? Si yo tengo este activo reconocido a 31 de diciembre del año 2018 por la noche, ¿será que si yo me voy por el régimen simple, entonces me revierto? Piensen incluso ustedes que estos 108 millones de pesos está reconocida en su estado de situación financiera al 31 de diciembre del año 2018 por la noche. Entonces quiere decir que si yo hoy aplico la literalidad allí del régimen simple, diría, oiga, pero si yo no me puedo compensar esa pérdida, entonces la revierto. Quiere decir que le meto a mi estado de resultado del año 2019 108 millones de pesos. ¿Ustedes qué opinan en ese caso? ¿O qué pensarían? Pregúntense allá ustedes mismos, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que uno pensaría es lo que yo les decía, oportunidad de planeación fiscal. Venga, yo puedo estar 1 o 2 años en el régimen simple y luego hacia futuro, en la medida en la que yo año a año vaya revisando mi planeación fiscal, pues opto por cambiarme nuevamente al régimen ordinario para tomarme esa pérdida fiscal. Entonces, en conjunto con el área de la firma, el área tributaria, y el área IFRS, lo que pensamos es que en este caso debería quedar reconocido el impuesto diferido activo sobre las pérdidas y créditos fiscales en la medida en que la expectativa de la compañía sea compensarlas en el muy corto plazo, ¿de acuerdo? Diferencias temporarias imponibles. Entonces, en el caso de una diferencia temporaria imponible, pues ya decíamos que el efecto va a ser que hacia futuro la compañía va a tener que pagar un mayor impuesto. Veamos un caso práctico de una diferencia en cambio. La compañía ABC realizó la venta de productos por un valor de $100.000 el 28 de junio del 2019, otorgando un plazo de 6 meses a su cliente. Asuma las siguientes tasas de cambio entre el peso colombiano y el dólar. El 28 de junio del 2019 la tasa de cambio la teníamos en 3.197 pesos y al 12 de septiembre hasta el día de ayer por un importe de 3.372. Si yo soy una compañía que estoy en el régimen ordinario de tributación, allá tenemos muy claro que la diferencia en cambio, que ustedes allá incluso contablemente vienen separando su diferencia en cambio entre la realizada y la no realizada, que se entendería que para efectos fiscales la diferencia en cambio se podría tomar o grabar o deducir o grabar cuando efectivamente se produzca el pago, ¿no es cierto? En este caso tenemos que contablemente vamos a reconocer una diferencia en cambio, se presenta un incremento de mi cuenta por cobrar en 17.519.000 y la contrapartida fue el ingreso, pero ese ingreso no tributa hoy, ese ingreso tributa mañana. Fiscalmente, mi base fiscal es cero, de tal manera que se me genera una diferencia de 17.519.000 que como el efecto es que fue un ingreso por diferencia en cambio, si el comportamiento sigue igual, entonces el efecto fiscal hacia futuro es que yo voy a pagar un mayor impuesto. A una tasa del 32% habría lugar al reconocimiento de un impuesto diferido pasivo por valor de 5.606.000 pesos. Y entonces ahora veamos el régimen simple. Mire que esta es una partida
que su origen es en el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, si nos quedáramos en la lógica, lo que nosotros pensaríamos hacia futuro es que si me va a tocar el impuesto, si me va a tocar, perdón, el ingreso hacia futuro, pues va a implicar de que yo pague un mayor impuestos. Pero mire lo que ha pasado acá, ¿por qué les he dejado la tasa de tributación? Pese a que la diferencia temporaria se considera de tipo imponible, ¿por qué no les he puesto una tasa impositiva? Porque resulta que dependiendo del grupo al que usted pertenezca, y como ya lo dijo Edwin, dependiendo de la escala de sus ingresos en VT y demás, usted va a tener una tasa de tributación. Pero esa tasa recoge 3 o 4 impuestos, ¿no es cierto? La renta, impuesto al consumo, IVA e ICA. La pregunta sería, ¿cómo saber de ese 2%, por ejemplo, cuánto es atribuible a IVA, cuánto es atribuible a ICA, cuánto es atribuible a renta y demás? Entonces, como no tenemos muy claro en ese caso, entonces la recomendación en este, como lo están ustedes viendo, es que tampoco debe o reconocemos impuesto diferido bajo el entendido que no podemos identificar el componente atribuible específicamente al impuesto a las ganancias dentro de esa tasa que unificó la DIAN para este tipo de compañías. Propiedad de inversión. Entonces, el término de la propiedad de inversión implicaría, volvemos a lo mismo, que la compañía ABC tiene un terreno como propiedad de inversión. El costo de compra hace 3 años fue de 332 millones. Se está midiendo bajo NIF al valor razonable y se han registrado ingresos por valoración de 80 millones de pesos, por lo que el saldo del activo es de 412 millones. Bajo normas fiscales, el activo se declara por su costo de adquisición. Aquí estamos reflejando en el caso de un terreno, al ser un activo que no es depreciable, la consecuencia fiscal es que hacia futuro solo podría ser recuperada esa diferencia temporaria a través de una tasa de venta, y esa tasa de venta para Colombia debería ser una tasa de ganancia ocasional en la medida en la que el activo se tiene por más de 3 años. Como la ganancia ocasional no sufre ninguna modificación, pensamos nosotros que en este caso debería aplicarse bajo el régimen simple impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que tengan un impacto sobre determinación de ganancia ocasional. Vamos a dar paso, como ya lo teníamos previsto, a una sesión de preguntas. Entonces, por favor, agradecemos que ustedes allá internamente, si tienen consultas, las vayan escribiendo por el chat. Bueno, muchas gracias. En este momento tendremos un espacio de 15 minutos para las preguntas. Ya hemos venido recibiendo algunas. Bueno, la primera es para Edwin. Nos comentan, ¿para optar aplica al número de establecimientos de comercio? Entonces tenemos que tener en cuenta que régimen simple de tributación, lo primero que debo considerar es si no superan en el 2018 los 80.000 VTs. Si no superaron 80.000 VTs mis ingresos, excluyendo la ganancia ocasional, no debo tener en cuenta ese ingreso de ganancia ocasional ni de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Excluyendo esos, si no superaron 80.000 VTs, yo puedo optar por el régimen simple de tributación sin importar el tema de los establecimientos de comercio, ya sea persona natural o sea persona jurídica. Lo primero que debo mencionar es el umbral, que no superen los ingresos 80.000 VTs, o si durante el año 2019 no van a superar 80.000 VTs, y tener en cuenta los artículos 905 y 906, que son quiénes son los sujetos pasivos. Recuerden que es una persona natural,
que sea residente, ya sea extranjera o nacional, que sea residente fiscal, personas jurídicas societarias que sean personas naturales residentes, y el 906 dice qué actividades no deben estar incluidas dentro de eso, digamos, si en esos establecimientos de comercio hay actividades del artículo 906, no puedo optar para el régimen simple de tributación. Perfecto. La siguiente pregunta. Cuando dicen sistemas general de pensiones a cargo, ¿se refiere a los aportes a seguridad social? Es decir, que si soy del régimen simple, ¿no debo pagar seguridad social? Bien, entonces voy a hacer mención también a otra de las personas que nos están acompañando. Hace una mención sobre el tema de seguridad social también. Entonces respondemos sobre ello. Entonces, yo, como persona natural, yo estoy obligado a pagar mi seguridad social. Entonces, ese es un tema aparte. Recuerden que la UGPP es la entidad que también está detrás, controlando, fiscalizando el cumplimiento de la seguridad social, entiéndase como las pensiones, la salud, los temas de parafiscales que se han venido dimensionando como un tema totalmente como si fuera tributario también en Colombia. Entonces, recordar que yo estoy obligado como persona natural a pagar mi seguridad social. Ya si son servicios, recuerden el umbral que hay un umbral de porcentaje del 40% de esos ingresos después de hacer mi detracción de costos y gastos que tengan relación de causalidad con ese ingreso, pero debo tener en cuenta que yo debo pagar. Otra cosa es que el empleador, lo que dice la norma tributaria es que el empleador, si yo soy persona natural, yo como persona natural tengo empleados, entonces me señala la norma que yo puedo entonces descontar el aporte de pensión únicamente dentro de la depuración del simple. Entonces, en el simple, lo único que me permiten depurar son dos cuestiones. Recuerden que son las pensiones que aporta el empleador, es la porción del empleador. Actualmente está en el 16%. De ese 16%, 4 puntos son el aporte del empleado y, 12 puntos, 12% es el aporte del empleador. Ese 12% es el que me permite descontar de los empleados que yo tengo, ya sea una persona natural o una persona jurídica que tenga empleados. Y recordemos que este régimen también puede acogerse a la exoneración del artículo 114 raya 1 del Estatuto Tributario, es que yo, si tengo empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos, si soy persona jurídica y si soy persona natural y tengo más de 2 empleados y esos empleados devengan menos de 10 salarios mínimos, yo puedo entonces acogerme a la exoneración de la salud, los, la porción de los 8.5 y de SENA y de ICBF. Perfecto, gracias. Otra pregunta. Para el ICA, ¿debo tributar sobre mis ingresos brutos? ¿Qué pasa con los ingresos que fueron base de aportes a la seguridad social? Entonces, hacemos relación a la anterior pregunta, es tener en cuenta que los temas de seguridad social es el aporte del empleador. Quedó redactada así la ley y quedó redactado el decreto reglamentario. Entonces, en principio uno entendería, si yo soy persona natural, yo pago a mi seguridad social, mi aporte, pues la ley y como está escrito de forma explícita, solo es el empleador el que puede optar por el descuento. Y ya otro tema es la depuración como tal, que debo tener en cuenta es el manejo de seguridad social, son mis ingresos precisamente y de traer mis costos y gastos que tengan relación con esos ingresos, y efectivamente esa base, lo que señala la norma, no puede ser inferior al 40% de esa base cuando son servicios profesionales, servicios técnicos que los presento como, los presto, digamos, como independiente. Pero tener en cuenta que solo el que puede descontar es el empleador. Sus aportes, la porción de su aporte es lo único que puede descontar. Perfecto. Dice, un responsable de IVA que le compra a un régimen simple únicamente le practica red de IVA del 15% sobre el 19%. Así es. Entonces, recordemos que lo único que se debe practicar
En este caso, alguien que no es del régimen simple y tiene una negociación con alguien que es del régimen simple, la única retención en la fuente va a ser el IVA que corresponde actualmente al 15% sobre ese 19. Perfecto. Vamos a verificar otra pregunta. Presentado y pagado ya las dos declaraciones de IVA, periodo cuatrimestral, ¿cómo hago en los recibos bimestrales del régimen simple para aplicar esos pagos y no tener que anticipar sobre esos cuatrimestres que ya pagué? Bien, entonces hacíamos mención que el decreto reglamentario, el 1468 del 2019, señala como unas condiciones y las condiciones es, yo tengo que declarar efectivamente, para yo presentar la anual, la declaración anual, que todavía no hay un proyecto o no conocemos cómo va a ser el formulario, pero para declarar el anual, señala el decreto que debo presentar las bimestrales. Por el año 2019, lo que señala la norma es que yo debo presentar esos recibos electrónicos bimestrales, porque es el tema, el insumo como informativo para la declaración anual. Entonces, en materia de IVA, precisamente como ya existen declaraciones de IVA presentadas, lo que consideramos es que pues no se debería, en el renglón donde dice valor a pagar de IVA, pues no se debería colocar valor alguno a pagar. Probablemente si le sale algún valor a pagar, si digamos no le efectuaron retenciones en la fuente, autorretenciones en renta antes de inscribirse en el simple, entonces probablemente le debe a generar un valor a pagar en cada bimestre, como puede ser que no, porque lo que señala la norma es que en el primer recibo del recibo electrónico que ya publica la DIAN a partir de esto es que debe colocar las retenciones y autorretenciones en renta para efectos de que vaya llevando ese control, y en materia de IVA o de consumo, pues si ya pagó, ustedes ya con el recibo de pago es la forma de demostrar que en su momento se pagó, pero digamos que se deberían presentar perdón, no, el recibo electrónico simple, el bimestral se debería presentar para efectos informativos, y en el renglón entonces de valor a pagar de IVA, de consumo, si yo ya lo pagué, pues colocar cero, porque no voy a pagar ese valor porque ya en su momento lo hice. De acuerdo, Edwin, muchas gracias. En este momento iniciamos con las preguntas para Boris Cárdenas. Boris, ¿qué hacer con los saldos de impuesto diferido reconocidos contablemente al 31 de diciembre del 2018? Vale, perfecto. Ahí lo importante es tener en cuenta qué conceptos dieron lugar al reconocimiento de ese impuesto diferido, ¿no es cierto? Porque seguramente muchas de esas diferencias, si fue originado por las diferencias temporarias entre el valor bajo NIF de los activos y pasivos y las bases atribuibles para estos, es probable que algunas de esas diferencias temporarias ya se hubiesen revertido en el año 2019. No obstante, si persisten y son de más largo plazo, bajo el entendido que en el régimen simple de tributación muchas de ellas no tendrían efectos y su contrapartida es el gasto, como lo veíamos en el caso de deterioros de cuentas por cobrar, en el caso de deterioros de inventario, entre otras, pues se tendría que reversar ese impuesto diferido que ustedes hubiesen reconocido contablemente, y la afectación en este caso sería contra el resultado del periodo. Entonces, mire que esta pregunta también termina siendo muy importante, ¿no es cierto? Porque imaginémonos que yo sea una empresa que esté muy cerca de la causal de disolución, por ejemplo, y que contablemente tenga reconocidos muchos importes de impuestos diferidos activos. Ya saben que la contrapartida de la reversión del impuesto diferido activo en este caso implicaría cargarle un gasto al resultado de la compañía. Entonces, estos elementos también ustedes deberían considerarlos como parte de esa planeación tributaria en torno a si me conviene o no me conviene estar en el régimen simple de tributación. De acuerdo, Boris, gracias. Dice, buenos días por el doctor Boris. ¿El método de cálculo de deterioro pérdida esperada solo aplica para NIF completas?
Perfecto, sí, aquí hago la aclaración que fue uno de los cambios que incorporó la NIF 9 y ese método, ese nuevo método de determinación de pérdidas para activos financieros, en pérdida esperada solo aplicaría para las compañías del Grupo 1 en Colombia que apliquen NIF plenas, porque ustedes, los que apliquen NIF para las pymes, pues la sección 11 no ha presentado hasta el momento ninguna modificación, de tal forma que su deterioro se va a seguir reconociendo como hasta el momento lo vienen haciendo, con base en el análisis de la existencia de evidencia objetiva de deterioro de sus cuentas por cobrar. De acuerdo, Boris, muchas gracias. Vamos a hacer las últimas dos preguntas para el señor Edwin Saúl. Entiendo muy bien sobre el análisis de planeación fiscal. Sin embargo, con estos temas que menciona, puede ser una opción cerrar este año con el régimen actual y esperar el 31 de enero del 2020 por todo el tema administrativo que genera. Digamos que como hasta el 16 de septiembre, que es el próximo lunes, hay plazo para clasificarse según el decreto 1468, sí recomendamos que de forma juiciosa se haga ese análisis. Si en 2 días alcanzan a hacerlo, pues sería fabuloso, pero si en 2 días no se alcanza a hacer un análisis juicioso, pues sí es preferible que revisen. Les comentábamos que, digamos, para las empresas que ya están formalizadas, es un tema de verificar si su componente de costos o gastos es alto, porque entonces en ese caso, pues probablemente el régimen simple no sea tan atractivo, porque recuerden que su tributación va a ser sobre el ingreso como tal, y si va a generar pérdidas o tiene una rentabilidad tributaria que va a ser mínima por el año 2019, probablemente no va a ser tan útil este tema. Entonces, verificar y recordar también que de oficio la DIAN va a clasificar a quienes superan cuantías o que ellos van a entrar a revisar ese tema. Nos dicen, gracias, señor Edwin, si soy régimen simple y causo honorarios, les practico retención por artículo 383, ¿debo practicarles retención de ICA y en cuál formulario? Dice en materia del régimen simple de tributación, lo que señala la norma es que solo estoy obligado a hacer retención en la fuente por ingresos laborales. Entonces, tener claridad que pues debe de tener una relación laboral. Entonces, no opera ningún otro tipo de retención en la fuente, ningún otro. El régimen simple de tributación en el decreto, es más, lo aclaró, porque a veces se tenía la duda si sobre ICA, pero no se debe hacer retención de ICA, no se debe hacer retención de IVA, no se debe hacer retención de renta, sino únicamente retención de renta por concepto de ingreso laboral. Bueno, agradecemos la participación de nuestros expositores, a ustedes por su atención. En este momento les vamos a enviar dos correos, uno con las memorias del webinar y otro con una encuesta que les estará llegando en unos minutos. Muchas gracias.